Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, por lo que nos has permitido hacer y mostrar como iglesia ante otras iglesias del presbiterio. Gracias porque tu nombre ha sido honrado, ha sido enaltecido Cristo, y gracias porque el amor ha sido estimulado. Muchas gracias, Señor, por tu bendición amorosa para con nosotros. Quiero encomendarte de manera muy especial a mi hermana Beatriz Espinosa. Te ruego, Señor, que adornes su vida cada día más y más con gracia y con paz, con gozo, que la ayudes en todas sus empresas y que le permitas mantenerse fiel siempre en tus caminos. Y a Juan Andrés, Señor, cuídalo donde quiera que él esté, que tu santo ángel acampe alrededor de él y lo defienda de todo ataque contra su integridad física, pero especialmente su integridad espiritual. Cuídalo mucho, Señor, y que no olvide la semilla que fue puesta en su corazón. Padre, lo dejo en tus manos. Así como te pido, Señor, que tu Santo Espíritu hoy nos anime, nos hable, ponga en nosotros tu verdad, nos cuide para estar siempre ceñidos a tu palabra y a tu consejo, y para que Cristo sea exaltado hoy aquí y tu evangelio proclamado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a la palabra de Dios entonces en el día de hoy. Y voy a empezar con un versículo muy conocido por ustedes en el libro del Génesis, en el capítulo 1, el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiero que tengan eso en mente para que empecemos hoy a pensar en las obras de Dios en nosotros. Una de las ideas interesantes anoche de la conferencia es que nosotros los seres humanos, por nuestra naturaleza caída, tenemos la tendencia a olvidar. Y siempre estamos olvidando. Por eso la pedagogía de Dios es repetir. Y si ustedes examinan, en verdad uno se olvida fácilmente de las cosas buenas, casi nunca de las malas. Las malas las tiene siempre ahí a flor de mente y a flor de labios y a flor de corazón. Pero sucede, por ejemplo, en el matrimonio. En el matrimonio, por una pelea, se olvidan todos los años de armonía y de buena felicidad y los momentos mágicos, y todo se vuelve negro por un momento. Porque tenemos la tendencia a olvidar. Y por eso necesitamos este ejercicio de recordar. Por eso es necesario venir aquí cada 8 días. Por eso es necesario reunirnos delante del Señor solo para recordar. Porque posiblemente son cosas que ya se han dicho y a usted le parece que es llover sobre mojado. Pero es la verdad. Y es la verdad que tenemos que recordar siempre porque somos olvidadizos. Entonces, este versículo en Génesis 1:27 nos recuerda que nosotros somos creación de Dios, pero somos una creación de Dios con un matiz muy especial. No se dice de ninguna otra de las criaturas de Dios lo que se dice de nosotros, que fuimos creados a imagen y semejanza. Ahora, yo no quiero tampoco que olviden que fuimos creados varón y hembra. Eso es fundamental en el día de hoy, cuando el mundo todo quiere ser inclusivo. Aquí miren que Dios es exclusivo. Creó Dios al hombre a imagen y semejanza. ¿Por qué empezamos así el sermón hoy? Porque hoy en día hay una lucha tenaz en muchas personas, en muchos seres humanos, especialmente en las nuevas generaciones, por aceptación.
Hay una obsesión por ser aceptados, por el like. Y desafortunadamente las redes sociales se prestan para cultivar este narcisismo creciente en demasiadas personas que quieren ser reconocidas y aceptadas, porque hay un sentimiento generalizado de que no nos aceptan, de que no nos quieren, de que no somos significativos para nadie. Y entonces hay una búsqueda de identidad desaforada y la buscamos donde menos tenemos que buscarla. ¿Por qué empezamos con Génesis 1:27? Porque es que ahí está su identidad. La identidad es que usted es una criatura de Dios hecha en imagen y semejanza de Él. Ahora, ¿qué tenemos que añadir aquí? Vamos al Nuevo Testamento, por favor, y ahora sí quiero que busquen esta porción de la Escritura. Vamos a Romanos 8, el precioso capítulo 8 de Romanos. Y pongan los ojos en el versículo 29. Y por favor, pesquen en ese versículo la palabra imagen. Pesquen en ese versículo la palabra imagen. Allá en Génesis 1:27 se nos dice sencilla y claramente, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Vamos a ver qué nos dice aquí en el Nuevo Testamento el Señor, el Espíritu Santo. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes ¿a qué? A la imagen de su Hijo. ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la imagen? Cristo, Jesús, el Hijo de Dios. Él es la imagen. Y la única imagen autorizada de Dios para nosotros. ¿Cómo nos creó Dios y cuál es el propósito a crearnos? Que seamos semejantes ¿a quién? A Cristo. A su Hijo. ¿Y cómo termina diciendo el versículo? Para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros usamos esa palabrita hermanos con mucha libertad, con mucho deporte. Pero quiero hoy que piensen qué significa para usted el hecho de que usted es hermano de Jesucristo. Hermano, hermano. Legalmente por adopción. Coheredero con Él. ¿Qué significa eso para usted? ¿Qué significa el hecho de que usted fue creado imagen y semejanza? ¿Qué implicaciones tiene eso en nuestra vida? En algún momento de nuestras vidas, todos llegamos a tener preguntas existencialistas en nuestra búsqueda de sentido para la vida y de identidad. Y a veces nos preguntamos, ¿quién soy yo? No me conozco. ¿De dónde vengo? ¿Del mico? ¿Del Big Bang? ¿Del capricho de papá y mamá? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué debo hacer con mi vida? Esas son preguntas que muchas veces le surgen a uno. Y muchos, especialmente cuando uno es joven, comienza a preguntarse esas cosas. Pocas veces encontramos personas que tengan claras estas inquietudes y que gocen de un claro y preciso conocimiento de lo que son en verdad. Es muy difícil lograr una identidad en la vida y encontrarle propósito a la misma. ¿Usted sabe por qué se deprime usted?
¿No le ha dado depresión? Bendito mi Dios, porque esa es la enfermedad de todo el mundo hoy en día. ¿Sabe por qué se deprime? Usted se deprime cuando usted no le haya sentido a su existencia. Cuando no ve salidas. Cuando dice, ¿esto qué es? Según la Biblia, ¿qué es lo que te identifica en verdad? ¿Qué es una verdadera, estable y perdurable identidad? Número 1, ya lo vimos en la Biblia, eres un ser creado a imagen y semejanza de Dios. No debemos olvidar que esta semejanza es de naturaleza puramente espiritual, no física. Dios no tiene físico. Dios es espíritu puro. En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por tanto, fuimos creados para vivir en muy alto nivel moral, con mentes alimentadas del bien. Nico, alístese para predicar. El aguijón en mi carne. Bueno, entonces les decía que por tanto, Nico siempre dice que ese ventilador es el culpable. Dice que por tanto fuimos creados para vivir en muy alto nivel moral, con mentes alimentadas por el bien. Y por eso somos personas en Cristo que cuidamos nuestro corazón, como dicen Proverbios. De todas las cosas para cuidar, cuida tu corazón. Para poder ser así personas de decisiones basadas en esta semejanza. También fuimos creados, como les dije, como varón y hembra, con roles muy precisos. En segundo lugar, eres un ser creado con propósito divino. Dios es el Dios y Señor de los propósitos. En Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Está diciéndole a Abraham, delante de Dios, a quien Abraham creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Ah? Bueno, somos creados obedeciendo al plan de Dios y en el cual nada tenemos que ver nosotros. En Efesios 1:12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Dios todo lo sabe. Él conoce todo sobre mí, conoce las circunstancias en que nací, conoce mis luchas permanentes, Él conoce que viene por mí porque Él lo diseñó. Él conoce lo que viene para mí porque el Señor diseñó mi futuro. Su mirada está puesta en mi interior. Dios tiene un serio interés en comunicarse con nosotros diariamente, mantener comunión íntima con nosotros. Ustedes se acuerdan ayer un versículo que el pastor Mateo nos trajo en 1 Samuel 16:17.
cuando Samuel puso los ojos en uno de los hijos de Isaí y pensó que él era el elegido porque era un hombre de muy buen parecer, era alto, era hermoso, y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Tercero, soy hijo único y especial de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Por eso tenemos un Padre que solo desea lo mejor para nosotros. En Mateo 7:11 dice: si ustedes que son malos le saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más no lo hará vuestro Padre Celestial con vosotros? Somos adoptados en Cristo y nunca más seremos llamados ni vistos como hijos ilegítimos. Vamos al Salmo 27. Salmo 27. Y el versículo 10. ¿Qué es lo que dice allí en el Salmo 27, verso 10? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y además, la Biblia también nos dice que tenemos una familia. Vamos a Efesios 2:19. Efesios 2:19. Tenemos una familia. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. A veces yo les he dicho, pero ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto entender que somos familia? Y quizás, mis hermanos, yo mismo no he sido capaz de darles testimonio de que los estimo como familia. Posiblemente ese ha sido mi pecado también. Pero yo me sigo preguntando, ¿cuál es la dificultad para que nosotros comencemos a mirarnos en esa dimensión? La familia nuestra ya no es la parentela que tenemos en la tierra. La familia nuestra es esta. Somos hijos de Dios. ¿Cuál es la dificultad? Somos miembros de la familia de Dios. Le falta identidad, usted no ha podido encontrarle sentido a su vida, usted todavía no sabe quién es, ni de dónde viene, ni para dónde va. Comience por pensar en que es criatura de Dios, que está hecho a imagen y semejanza, y que usted ha sido adoptado como hermano de Jesucristo, que es coheredero con él y que además pertenece a la familia de Dios. ¿Cómo cambiaría nuestra forma de vernos si nosotros fuéramos conscientes de que realmente somos miembros de la familia de Dios? Somos legítimos herederos. Ya leímos en Romanos 8 y vamos a seguir leyendo en ese capítulo, Romanos 8, 16 y 17, porque dice, en el 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el versículo 17 dice: y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos seres imperfectos en las manos de un Dios perfecto. Somos imperfectos por naturaleza, somos de naturaleza caída, manchada por el pecado, porque no hay justo ni aún uno sobre la tierra, que es otra verdad que aunque la repetimos y la recalcamos, en verdad no la creemos. Más bien al contrario, muchos de nosotros tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Pablo se llamaba el peor de los pecadores. Pablo. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
es necesario, hermanos, que nosotros lo reconozcamos y que lo confesemos así a nuestro buen Dios, el cual es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Debemos ser humildes, debemos ser pobres en espíritu, debemos ser agradecidos. Vayan a Colosenses rápidamente, capítulo 3. Capítulo 3, y ponga sus ojos en el versículo 12. Y vamos a ir hasta el 15. Colosenses 3, 12 al 15 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Versículo 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora sí me interesa el 15. Mire lo que dice el 15. Vamos todos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Cuando tenemos comprensión del Evangelio, cuando comenzamos a entender lo que Dios realmente hizo por nosotros y para nosotros, solo debe haber en nuestro corazón gratitud. Solo en las manos de Cristo podemos andar de esta manera, y solo en las manos de Cristo podemos andar en el Espíritu. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Estamos hablando de lo que caracteriza a una persona que ha sido hecho a imagen y semejanza de Cristo. Solo así podemos derrotar nuestras concupiscencias, los deseos de nuestra naturaleza caída. Volvamos a Romanos 8. Pongan los ojos en el versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué cosa? Viviréis. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nicolás esta mañana nos decía, iniciando el servicio en la penitencia, nos decía: su comportamiento tiene que decir qué es lo que hay dentro de usted. Si ha nacido de nuevo, si realmente tiene comunión íntima con Cristo, con Dios. Y aquí nos está diciendo el apóstol Pablo muy claramente, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y los que están guiados por el Espíritu de Dios son aquellos que hacen morir las obras de la carne. Él nos ha dado la palabra para equiparnos y para capacitarnos. Estoy apenas haciendo como una introducción al tema. Él nos ha dado la palabra para equiparnos y capacitarnos. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que lo saben de memoria, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el creyente esté enteramente equipado y listo para toda buena obra. Y hemos hablado de eso en la palabra. Cristo nos da el privilegio de congregarnos para estimularnos a las buenas obras. Hebreos 10. Y sí quiero que vayan allá a Hebreos 10, versículo 24 y 25. Versículo 24 y 25.
El versículo 24 en Hebreos 10 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Yo no sé qué les dice este versículo a ustedes. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El versículo 25. Miren cómo nos vamos a estimular. Miren cómo es que nosotros nos animamos los unos a los otros para las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y el día del Señor está hoy más cerca que nunca. No sé cuándo será, no sé exactamente el día, no sé exactamente la hora. No sé si será dentro de 80 años, dentro de 20, 40 o mañana o pasó mañana, pero que está más cerca, está más cerca. Quiero que vayan a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Primera de Corintios 15, 10. Porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Primera de Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Usted es algo, usted se cree algo, usted piensa que usted tiene algo de positivo, de bueno en su vida. Si eso es así y sus obras lo atestiguan, quiere decir que la gracia de Dios lo ha acompañado en eso. Quiero que todos estos versículos comiencen a hacerlos pensar cómo puede usted construir la identidad que usted necesita. ¿Cómo puede usted crear esa convicción de que lo que importa es que Dios lo acepte? No es importante si el hombre lo acepta. No es importante si los seres humanos lo reconocen. No es importante si usted gana importancia en esta vida. Lo que verdaderamente nos debe importar a nosotros es si Dios nos da importancia. Es si Dios nos reconoce, es si Dios nos acepta. Por eso es ridículo decirle a la gente que acepte a Dios, que acepte a Cristo, porque es que ningún ser humano acepta a Cristo ni acepta a Dios. Por el contrario, el ser humano está predispuesto a rechazarlo. Pero Dios sí nos recibe y tiene el poder para hacerlo. Y tiene todo el amor para hacerlo. Y en ese acto de amor que el Señor hace de escogernos, de llamarnos, de crearnos, de justificarnos, de glorificarnos, en eso está nuestra identidad. En eso está nuestra importancia. En eso está nuestra gloria. En eso está el sentido de que existamos. Eso es lo que le da propósito a nuestra vida. ¿Qué entendimiento tienes de tu identidad? ¿Tu identidad está basada en la Biblia o está basada en el Face? ¿Tu identidad está basada en la Biblia o está basada en el cargo que ocupas? ¿Tu identidad está basada en la Biblia o está basada en el saldo que tienes en el banco? Tu identidad debe estar basada en las Sagradas Escrituras. ¿Está usted profundizando? ¿Ha profundizado usted en estas reflexiones encontrando la identidad? Llamo yo a los esposos que están aquí. Ustedes han conducido a sus esposas en amor para que ellas logren una identidad. Están aprendiendo que en la mujer el Señor nos dio personificada toda su provisión para que nosotros podamos cumplir la misión como hombres. ¿Cómo seguimos mirando a las mujeres? ¿Qué identidad le estamos dando a ellas? ¿Cómo nos acercamos a ellas? ¿Cómo nos acercamos a la iglesia? ¿Cómo nos acercamos los unos a los otros? ¿Cómo nos miramos
¿En qué está basada su identidad? Lo que importa en verdad, mi querido hermano, mi querida hermana, lo verdaderamente valioso es que Dios te acepte. Convéncete de eso. Lo importante es que Dios te reconozca. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. En Efesios 1:6 dice que todo lo que Dios ha hecho para nosotros como bendición, creación y salvación y provisión de toda clase, dice que todo eso lo ha hecho en Efesios 1:6 para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo ¿qué? Perdón, con la cual nos hizo ¿qué? Quiero esa palabrita, no me dispare como ametralladora. ¿Que nos hizo qué? Otra vez, ¿nos hizo qué? ¿En quién? ¿Y ese amado quién es? Su identidad. La identidad suya es que Dios te acepta en Cristo. Eso es lo que te debe importar. Eso es lo que debe ser importante y lo que debe ser un valor en tu vida. No necesitas preguntarte qué tienes que hacer para ser aceptado ante Dios. Jesús, el Cristo, compró para ti y para mí esa aceptación en el infame patíbulo de la cruz. Ya llegamos al sermón. No necesitas buscar quién te acepta ni quién te reconoce. Cristo compró tu identidad y compró tu reconocimiento en el infame patíbulo de la cruz. Esta es tu identidad, porque la muerte de Cristo te da todos los beneficios de que hemos venido hablando hasta el momento en este lugar. Veamos una vez más cómo fue eso, cómo fue que Cristo compró tu identidad. Vamos a Mateo, capítulo 27. Gracias por los que oraron por mi voz. Volvió. Mateo 27. Ya lo leyeron, ¿no? Ahora pongan los ojos en el versículo 32. Versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Quiero que noten el detalle que Marcos nos da al contarnos esta historia. Los soldados hallaron a un fulano ahí, seguro de curioso, mirando lo que estaba pasando. La parte importante es que lo obligaron. No fue que él quiso. Dijo, pobrecito Jesús de Nazaret, yo le voy a ayudar con la cruz. No, lo obligaron a llevarla. Y vamos a comentar esto un poquito después de terminar aquí la historia. Versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, 34, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Bien. El Señor Jesucristo suelta la cruz y se la entrega a Cirineo, llamado Simón, porque lo obligan. Es una orden de la guardia romana y dice, Señor, usted va a cargar la cruz de este señor. Y cuando llegan al lugar donde lo van a crucificar, le ofrecen hiel. ¿Y qué más? ¿Vinagre y qué? Hiel. Bien. Y el Señor no se la toma. ¿Por qué cree que la guardia dio la orden de que el cirineo cargara la cruz? Lo habían azotado de tal manera que estaban convencidos que Jesús no llegaba al Gólgota. Se iba a morir en el camino. Y por eso obligaron, no por misericordia, sino porque la orden que tenía era crucificarlo. Y tenían que crucificarlo vivo. Ahora, por otro lado, el Señor Jesucristo estaba determinado a morir y sabía que tenía que morir y estaba decretado que tenía que ir a la cruz. ¿Y por qué no bebió la hiel y el vinagre?
porque eso es un sedante poderoso, eso le iba a menguar el dolor. Los soldados estaban empeñados en prolongarle la agonía a Jesucristo. ¿Por qué no la quiso beber? Porque el Señor no estaba interesado en desechar o evitar convenientemente el dolor o la agonía. Él sabía lo que tenía que hacer y él quería hacerlo. Él rechazó el sedante por amor a ti, por amor a mí, porque estaba buscando una identidad para ti, una identidad que te recobrara la comunión perfecta con el Padre. De esos detalles está hecho la obra de Cristo. Y esos detalles son los que muchas veces nosotros dejamos pasar por alto. Esas minucias. La cruz de Jesucristo hizo a un lado el problema de la aceptación ante Dios para todo aquel que ha sido comprado con su sangre. Yo pertenezco a Cristo, yo soy de Cristo. Y saben, muchachos, cuando ustedes pidieron que fueran bautizados en agua, sea por inmersión o por aspersión o como hayan sido, ustedes dijeron, esta es la señal, el testimonio que damos ante los ángeles, ante los hombres, ante los demonios, ante el cosmos entero de que soy de Cristo. Identidad. ¿Y quién tiene derecho a decirle a Cristo Señor? Solo el que hace la voluntad de Él. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Entonces Nicolás tenía mucha razón cuando decía, usted es creyente, usted cree en el Evangelio, usted lo entendió. ¿Qué dice su vida? ¿Qué nos decía el pastor Mateo anoche? Decía, es imposible estar en contacto con la palabra de Dios y no cambiar. Es imposible. ¿Qué le pasó a David? A David le pasó que se echó y comenzó a dormir sobre los laureles y se olvidó de lo que Dios le había dicho y le había mandado. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando descuidamos el estudio de la palabra de Dios y cuando descuidamos la lectura y cuando descuidamos nuestras devociones y la práctica de los medios de gracia? ¿Qué nos pasa? Pues que nos olvidamos de las cosas de Dios, olvidamos lo que nos ha dicho, olvidamos sus advertencias, olvidamos sus exhortaciones, olvidamos sus grandes hechos y nos perdemos. Estoy leyendo sobre el mensaje del Señor Jesucristo a las iglesias en Asia. Y las alababa por muchas cosas buenas, pero tenía un reproche para ellas. Y a la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, le dice, tú eres esforzada, tú eres estudiosa, tú cuidas la doctrina, tú odias a los nicolaitas, tú descubres a los falsos profetas, tú los denuncias, pero tengo contra ti que olvidaste tu primer amor. Ahora estoy tratando de definir cuál fue el primer amor. Y algún día les voy a compartir ese conocimiento también. Entonces en la cruz, mis queridos hermanos, se ganó la identidad para nosotros. Pero en la cruz, la peor cosa que pudo haber sucedido se transformó en la mejor cosa que pudo haber sucedido. Esa tragedia tan terrible es lo mejor que pudo haber ocurrido en toda la historia de la tierra. El aspecto más cruel de sufrimiento de Cristo Jesús no fueron las burlas de la multitud, no fueron los azotes, no fueron los escupitajos, no fueron las bofetadas, no fue el látigo, no fueron los clavos, no fue la corona de espinas. El momento más horrible para Jesús está descrito ahí en Mateo 27, versículo 45, cuando dice, y desde la hora sexta, es decir, desde el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
Y esa oscuridad, esas tinieblas, no eran otra cosa sino el mensaje claro y tácito de la ausencia de Dios. Imagínenlo, traten de imaginarlo porque no es fácil. Dios no estaba en el Gólgota en ese momento. Ese fue el sufrimiento más horrible para Cristo. Saber que Dios lo había abandonado. Por eso su grito en la cruz: Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ustedes se imaginan, hermanos, el corazón de Adán y Eva cuando Dios, a pesar de hacerles una promesa en Génesis 3:15 y de haberlos vestido con pieles de ovejas, dándole la esperanza y la certeza de que un día serían rescatados, pero al mismo tiempo les dice: fuera. Y los saca y los expulsa del Edén y pone una guardia inquebrantable para que nunca puedan regresar. Era exactamente lo que estaba sucediendo con Cristo en el Calvario en estos momentos. Dios estaba expulsándolo de su presencia, de su comunión, de su intimidad, para que tú y yo pudiéramos tenerla. ¿Cuánto agradeces eso? ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo vives tu vida pensando en esas cosas? ¿Por qué tienes que recurrir a las vanidades del mundo para tratar de encontrar una identidad? ¿No está Eclesiastés gritándote que en esta tierra todo es vanidad y nada más que vanidad y solo vanidad? ¿Por qué vives de la vanidad? Este sacrificio fue real. Esto no se puede negar ni espiritualmente ni históricamente. Esto pasó. Esto ocurrió. Y este fue el costo de tu identidad. Esto fue lo que costó que tú recuperaras la comunión con el Padre. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Cómo estás viviendo eso? El momento más horrible de Cristo está aquí. Versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, sabactani, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras de profundo dolor hacen eco, como les dije, de lo que sucedió con Adán y Eva cuando Él los expulsó del paraíso. Y expulsados del paraíso sin esperanza, o tal vez con esperanza en una promesa que se cumple siglos después, muchos siglos después, cuando viene Jesús voluntariamente a vivir la vida. Óigame bien, a vivir la vida que tú y yo no pudimos vivir. Porque es que Cristo no solo te sustituyó en la cruz, Cristo te sustituyó en la obediencia. Él obedeció por ti. Él vivió por ti. Cristo vino a vivir la vida que tú y yo no podíamos vivir. Vino a morir la muerte que merecíamos. También soportó el rechazo del Padre para que pudiéramos ser aceptados en la presencia del Señor. ¿Qué podría ser más terrible que esta separación entre el Padre y el Hijo? Y yo muchas veces les he tratado de decir, y no sé hasta dónde he llegado, a veces pensamos que el sufrimiento solamente fue del Hijo, que el Padre, que tuvo necesariamente que voltear su cara y darle la espalda a su hijo: mátenlo. Este es un dolor de Trinidad. Este es un sacrificio de Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todo para que tú y yo pudiéramos tener una identidad como hijos de Dios y recuperáramos la imagen y la semejanza con que fuimos creados. Fue un momento horrendo cuando Dios expulsó del jardín y de su presencia a Adán y Eva, pero fue mucho más horrendo cuando expulsó a su hijo de su presencia. Nuestra aceptación fue la causa del rechazo de Cristo. En ese horrendo momento recibimos una esperanza eterna, gracias a que el Hijo estuvo dispuesto a soportar el tremendo dolor de rechazo del Padre. Tú y yo nunca tendremos que ver otra vez la espalda de Dios. Gracias a que Cristo vio la espalda del Padre, de Dios, tú y yo nunca veremos a Dios dándonos la espalda. Nunca. ¿Agradeces eso? ¿Lo entiendes? ¿Lo valoras? ¿Lo dimensionas? ¿Eso te empuja a vivir la vida cristiana? Romanos 8:17. Esta es tu verdadera identidad. Un pecador perdido, comprado a precio de la sangre de Cristo para ser hijo del Dios y coheredero con Cristo, para ser hijo de Dios. Romanos 8:17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Estás crucificado con Cristo? ¿Estás muerto al pecado? Isaías 52:3 dice: porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. El diablo no pagó un centavo por la caída nuestra. De balde fuimos entregados en las manos del diablo. Pero a Cristo recuperarnos le costó todo. Ya voy a terminar, yo me pasé un poquito porque empezamos tarde y está lloviendo. ¿Dónde van? Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que en los términos de este versículo hay órdenes. ¿Cómo decía Mateo anoche? Una cosa es la descripción y la otra es la prescripción. Aquí hay prescripciones. Si lo notan, vengan, compren, sin dinero. Es la única parte donde hay esa ganga. Pero aquí está, como hijos de Dios, no hay nada que puedas hacer para ser más aceptados ante Él. Y no hay nada que puedas hacer para que dicha aceptación se vaya. Tu aceptación ante Dios es absolutamente segura. Segura en el peor de tus días como en el mejor de ellos, ya que fue comprada por tu Salvador, el Señor Jesucristo. Quiero, hermanos, que me ayuden a terminar el sermón con San Juan 10 y versículos 23 al 30. Y me pasé unos minutos porque está lloviendo, no porque. San Juan 10, 23 al 30. Por favor, ¿me ayudan todos a leer? Sí. Vamos todos entonces leyendo palabra por palabra, escuchándonos los unos a los otros y entendiendo lo que leemos. Versículo 23 hasta el 30. Vamos. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón.
Amén. Clarito, ¿no es cierto? No hay necesidad de más explicaciones. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu bendita palabra. Gracias por lo que Cristo hizo por nosotros. Gracias por ese plan eterno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el pacto de gracia. Gracias, Señor, porque la peor tragedia del cosmos, del universo, se convirtió en la más grande bendición de la eternidad. Y nosotros somos partícipes de esa bendición por tu gracia, por tu elección, por tu llamamiento, por tu amor con que nos miraste. Gracias, Padre. Ahora permítenos recordar en espíritu y en verdad ese sacrificio de Cristo que nos trajo tanto bien. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.